Hola, mi nombre es Noé, soy estudiante de la UNAM y en este caso vamos a abordar el tema de la Revolución Francesa. Este tema está comprendido dentro de la unidad de las revoluciones burguesas y este a su vez pues dentro de la materia de Historia Universal en el temario para ingresar a la UNAM en su nivel licenciatura. Entonces, este tema de las revoluciones burguesas comprende dos temas principales, bueno, más bien esta unidad comprende dos temas principales, que es el tema de la independencia de las colonias de Estados Unidos y es otro tema que es el de la Revolución Francesa. Entonces, vamos a comenzar a revisarlo y para comenzar a revisarlo, pues es importante primero tener en cuenta el contexto para poder comprender cualquier evento histórico, el que sea, es necesario que nosotros primero comprendamos cuál era el contexto en el cual este evento histórico se desarrolló. Usualmente se suelen considerar pues el contexto político, el económico, el social y el cultural. En este caso vamos a considerar a esos tres factores del contexto social, bueno, perdón, del contexto histórico de la Francia del siglo XVIII. Entonces, como inicio, pues tenemos el factor político, el contexto político. Este contexto, pues ahondaremos un poquito en ello, pero podemos iniciar por esta persona que yo puse aquí en la diapositiva, que pues básicamente es Luis XIV. Luis XIV es importante tomarlo en cuenta porque, bueno, aparte de ser de la dinastía de los Luises que gobernaron Francia, Luis XIV estableció el absolutismo como sistema de gobierno en Francia. Obviamente el sistema absolutista se popularizó entre los gobernantes europeos en la modernidad, pero Luis XIV y el absolutismo en Francia se puede considerar como el ejemplo más claro de este sistema de gobierno, pues durante la modernidad. Ahora bien, hay que entender que ese sistema de gobierno, el absolutismo, pues tiene como principal representante a un monarca absoluto. Y justamente pues en Francia era Luis XIV. Posteriormente lo fue Luis XV y también Luis XVI, que es el que vamos a notar, o es el que vamos a abordar más bien durante, como tal, ya el tema, más bien durante ya el suceso de la Revolución Francesa. Entonces, él es Luis XIV. Eh, este, por otro lado, pues está el factor económico, que en este caso está sombreado en rojo porque va a ser el factor más importante que va a desencadenar la Revolución Francesa. En un momento vamos a ver por qué. Eso obviamente no quita peso, más bien, al factor político y al factor social, pero el factor económico tiene una relevancia bastante importante para, para que se desencadenara la Revolución Francesa. Y por último, pues está el factor social, que pues aquí lo podemos observar con una balanza y esto nos representa pues la desigualdad que existía entre clases sociales o estamentos, como era llamado en la sociedad francesa. Entonces, eso también va a ser un factor importante. Entonces, ya teniendo en cuenta estos tres factores del contexto, que como mencionamos es necesario para poder comprender cualquier elemento social, pues pasemos a la siguiente parte, que es esta. Entonces, aquí lo que tenemos es los tres factores del contexto que rodearon a la Revolución Francesa y en el recuadro azul lo que hice fue conjuntar a los contextos políticos y sociales porque van más o menos de la mano. Digo, obviamente todos los contextos están enlazados, tienen interacciones para poder desencadenar la Revolución Francesa, pero de momento, para métodos didácticos, vamos a dividirlo de esas dos formas. Entonces, en el primer recuadro, que es el recuadro azul, tenemos a los factores políticos y sociales. Como comentaba anteriormente, el sistema político que era representativo durante la Revolución Francesa y como tal durante la modernidad, pues era el sistema absolutista, donde el monarca absoluto pues era quien tenía control total sobre un territorio europeo. En este caso, bueno, hace rato ya mencionamos que Luis XIV lo estableció en Francia,
Y Luis XVI va a ser quien va a estar presente durante, durante la Revolución Francesa. Entonces, esa es por la parte política y la parte social es justamente la que podemos observar en esta pirámide. Si ponemos atención, la pirámide está seccionada en tres partes. Eso nos habla justamente de los tres estados en los cuales estaba dividida Francia. O sea, no eran como tal estados, o sea, digamos como si entendiéramos a un estado geográfico, no, sino que eran estados que se referían a las divisiones sociales que existían en Francia. Entonces tenemos un primer estado, un segundo estado y un tercer estado que recordemos va más, más bien enfatizando, va más hacia como la división social que existía en Francia. En el caso de los tres estados, el primer estado estaba representado únicamente pues por la corona, por el rey, que en este caso era Luis XVI. El segundo estado estaba representado por el clero y por la nobleza. Aquí pues tengo como ejemplos de la nobleza pues a María Antonieta de Austria, que era esposa de Luis XVI, y pues aquí está como tal la iglesia. Hay que entender que la parte de la nobleza pues obviamente estaban las familias ricas de Francia, estaba la gente cercana al rey, es decir, la parte cortesana, y también estaban algunos, bueno, también estaba la parte pues de la se me va el nombre, como de la guardia, vaya, del rey, se me fue ahorita el nombre, ahorita lo recuerdo. Ese término de guardia va a quedar ahorita pausado, pero ese era como tal el segundo estado, podemos dejarlo únicamente, porque ahorita se me fue el nombre, dejarlo únicamente como nobleza y clero. Esos son siempre los dos sectores que se comprenden dentro del segundo estado. Y por último, pues estaba el tercer estado. El tercer estado tenía la característica que en él estaban inmersa la burguesía y el campesinado y los jornaleros. La burguesía, pues, era un sector de Francia que, si bien no era precisamente, no tenía precisamente puestos públicos súper importantes, porque pues ni siquiera había tantos, si era un sector de la población del tercer estado o también llamado estado llano, que pues sí tenía acceso a dinero. Algunos de ellos eran banqueros, algunos eran dueños de negocios, algunos eran, bueno, sí, básicamente eso, banqueros, dueños de negocios, eran personas que podían acceder a las ideas ilustradas. Hay que recordar que todo este evento de la Revolución Francesa y también de la revolución de las 13 colonias, perdón, de la independencia de las colonias francesas, tienen que ver con la parte de las revoluciones burguesas. Están englobadas en ese evento histórico. Y las revoluciones burguesas pudieron ocurrir gracias a las ideas ilustradas del siglo XVIII, de la Ilustración. Entonces, justamente la parte de la burguesía, como era un sector poblacional del tercer estado que podía acceder a educación, más o menos, que podía tener acceso a libros, los que había, y que pues tenía estas facilidades, ellos pues obviamente la parte de la burguesía comenzaron a cuestionar, porque, digamos, a cuestionar la naturaleza del sistema social en el que vivían y del sistema político, pues en el que estaban, que era básicamente el absolutismo. Entonces comenzaron a cuestionarlo. Por otro lado, pues estaba dentro del estado llano toda la parte que eran los campesinos, que eran los jornaleros, que pues realmente de toda la estructura social, pues eran quienes estaban más abajo. No tenían tanto acceso a la educación o no lo tenían definitivamente. Obviamente tampoco tenían ningún tipo de libertades, ni derechos tampoco. De hecho, básicamente tampoco la burguesía. Pero algo que es importante de destacar de esta pirámide es que el primer estado y el segundo eran estados privilegiados porque no pagaban impuestos y tenían tribunales especiales que los juzgaban de forma diferente a como se juzgaban a toda la gente del tercer estado. También hay que notar de esta pirámide que básicamente un 70% de la pirámide estaba compuesto básicamente por el estado llano, por el tercer estado, y solamente una parte muy, 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 muy pequeña de Francia estaba compuesta por la nobleza, por el clero y pues por el rey básicamente. Entonces, la clase privilegiada era muy pequeña, la clase no privilegiada, o sea, la que sí pagaba impuestos y la que incluso tenían que pagar tributos a la nobleza, no solamente esos impuestos, sino pagar tributos a la nobleza y también pagar tributos al clero, pues
era la mayoría de la población. Entonces, eso es muy importante, la parte social y la parte política que pues ya tomamos en cuenta. Por otro lado, como comentaba yo anteriormente, la parte más el factor más importante que desencadenó la Revolución Francesa fue justamente la parte económica. Insisto, no es que los otros dos factores, que es el absolutismo político y el hartazgo de la burguesía, que comenzaba a cuestionar ese sistema de gobierno y, por supuesto, también la desigualdad social, no es que eso no tuviera importancia, obviamente la tuvo y muchísima, pero la crisis económica jugó un factor muy, 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 muy relevante. Entonces, podemos contar con algunos puntos de la parte económica. La guerra de los 7 años, que perdió Francia, fue una guerra en la cual, además, bueno, que fue librada principalmente entre Francia e Inglaterra, aunque obviamente pues hubo más países que tuvieron relevancia en esta guerra. Al final, en ella pues perdió Francia, no, y esto no únicamente fue pérdida económica, sino también fue pérdida de territorios que estaban disputando entre ambos países, que eran territorios de Norteamérica y territorios que también estaban en Asia. Entonces, pues obviamente Francia perdió en esta guerra. Sí, de por sí Inglaterra, que ganó, perdió dinero y gracias a esta pérdida de dinero comenzó a cobrar más impuestos y eso llevó a la independencia de las colonias, pues Francia, que perdió la guerra, pues con mucha más razón tuvo más impacto este problema económico que sucedió a partir de la Guerra de los 7 años. Otra, había deuda externa. Francia, para poder librar la guerra contra Inglaterra, pues, bueno, más bien contra Reino Unido, pidió préstamos a países europeos cercanos a ella. Entonces, ¿estaba endeudada Francia con países europeos? Sí, y bastante, y tenía que pagar ya esas deudas. Entonces, ahí tenemos ya dos factores. Otro, pues que el primer y segundo estado estaban exentos de impuestos. Entonces, la recaudación que había de impuestos únicamente venía del tercer estado. Y estando endeudada, habiendo gastado mucho dinero en muchos recursos en la Guerra de los 7 años, pues que únicamente dieran tributo o más bien que pagaran impuestos, perdón. El tercer estado pues no era completamente viable ya para este momento. Había que hacer algo y bueno, eso vamos a verlo un poquito más abajo. Y otra cosa que hizo Mella en la economía francesa, que de por sí estaba muy mal, era apoyar a las 13 colonias, fue apoyar a las 13 colonias en su independencia. Durante la batalla de Saratoga de 1777, Francia decidió apoyar a las colonias con el fin de debilitar al Reino Unido, a Inglaterra. Entonces, eso igual fue algo que acabó de destrozar la economía francesa, que de por sí estaba muy mal. Que eso vamos a verlo ahorita un poquito más. Entonces, no relevantes para esta parte de la economía, pues tenemos se llaman, bueno, se llamaban interventores, eran básicamente pues interventores de finanzas, que era Turgot, Necker, Carlon y Brienne. Estos cuatro interventores estuvieron durante el gobierno de Luis XVI y todos ellos participaron de una u otra forma para que la economía francesa pudiera haberse recuperado, pero al final no ocurrió. El primer interventor fue Turgot, no sé cómo se pronuncia realmente, perdón, pero Turgot lo que decía es que, bueno, él lo que quería era imponer nuevas reformas económicas, que estaban bien. Sin embargo, Turgot no estaba a favor de que Francia apoyara a Estados Unidos o a las colonias estadounidenses para independizarse. Entonces, si bien él tenía muy buenas ideas para que Francia se recuperara económicamente, al final esto no fue posible porque como no estaba apoyando más bien como no era partidario de apoyar a las colonias francesas y esa era una decisión que se consideraba como de interés nacional, pues al final pues lo corrieron. Bueno, Luis XVI decidió pues correrlo básicamente y tener un nuevo interventor, que en este caso fue Necker. Necker se alineó por completo a las exigencias nacionales bueno, no nacionales, a la necesidad que tenía Francia, entre comillas, de apoyar a Estados Unidos para debilitar a Inglaterra. Entonces apoyó esta idea, se gastaron muchos recursos en el apoyo a las colonias para derrotar a Inglaterra. Obviamente las colonias lo lograron, pero esto no significó no significó realmente mucho para Francia. O sea, realmente fue un gasto innecesario
como Turgot estaba diciendo que iba a ocurrir, pero pues no le hicieron caso. Entonces, aquí hubo un problema con Necker. Y obviamente se intentaron implementar reformas económicas, pero el haber apoyado a las colonias estadounidenses, pues hizo que lo que se procuró usar como reformas, pues no fuese suficiente. Después, una vez que Necker no tuvo éxito, siguió Carlón. Carlón, lo que hizo él fue también intentar implementar algunas reformas. Incluso lo que hizo él fue comenzar con la idea de ya plantear el cobrar impuestos al segundo estado. Al final no lo logró porque no era popular entre los nobles ni entre el clero, entonces no pudo lograrlo. El siguiente interventor fue Brienne. Brienne lo que hizo fue también seguir con esta idea de ya por fin comenzar a implementar una forma de cobranza de impuestos al primer y segundo estado, pero cuando lo planteó, el segundo estado estuvo más o menos de acuerdo en esta cobranza de impuestos, pero no del todo, porque ellos querían que, ok, si les iban a cobrar impuestos, entonces el rey, Luis XVI, perdón, lo que tenía que hacer era dar como un reporte de todo lo que gastaba. El rey no quería hacer eso, no quería hacer eso porque él consideraba que era una violación ante los derechos que él tenía como rey. Entonces, los nobles no iban a pagar impuestos y el clero tampoco, siempre y cuando el rey no diera un reporte de lo que estaba gastando. Entonces, ninguno quería soltar sus privilegios. Uno no querían pagar si uno no reportaba y otro no quería reportar. Entonces, al final, intentaron imponer los impuestos. Eso causó revueltas en Francia. Al final quitaron esa imposición, vaya, de impuestos. Y se intentó entonces que se legislaran estos impuestos en el Parlamento, y el Parlamento comentó que únicamente sería posible hacer eso, lo de legislar los nuevos impuestos, si se llamaba a la reunión de los Estados Generales, que es lo que tenemos aquí. Esta reunión de los Estados Generales, desde hace muchísimo tiempo que no se reunían. Esta básicamente era reunir a representantes de los tres estados para entonces llegar a acuerdos. Me parece que desde el 1600 y feria, no recuerdo exactamente el dato. De hecho, la última vez que se reunieron fue desde el gobierno de Luis XIII, o sea, hace muchísimo tiempo. Y pues en un inicio Luis XVI no quería, pero al final terminó aceptando porque no había otra forma en la cual se podría hacer una reforma económica que era súper necesaria ya, porque había que pagarle a los países que se les tenía deuda, y Francia ya estaba pues muy mal económicamente, muy, muy mal económicamente. Entonces, esa es la razón por la cual se da la reunión de los Estados Generales. A veces tenemos este dato, pero no sabemos por qué razón ocurrió esta reunión. Y bueno, básicamente es esta. Y esto posiblemente pues llevó a la parte de la revolución, a todos los pasos de la revolución. Entonces, vamos como tal a eso. Siguiendo, aquí tenemos básicamente este esquema en el cual tenemos todas las fases de la Revolución Francesa. En este caso, yo la he dividido en 5 partes y es como la forma, no diría oficial, pero sí la forma más práctica para poder dividirlo. Entonces, la Revolución Francesa comienza cuando se da esta reunión de los Estados Generales. En esta llegan representantes de los 3 estados, y pues es con la finalidad de por fin aprobar esta idea de ponerle impuestos al segundo estado, que pues antes no existía porque era una clase privilegiada. Entonces, cuando comenzó la reunión de los estados generales, que esto fue en el Palacio de Versalles, que era donde vivía Luis XVI, hubo una división. El primer y segundo estado, más bien, sí, el primer y segundo estado querían que los votos para las nuevas reformas se votaran por estamento, es decir, por estado. De esta forma, ellos dos pues podrían tener ventaja porque el primer y segundo estado pues siempre se iban a apoyar. En cambio, el tercer estado quería que se votara por cabeza. Es decir, podría haber mucha más igualdad si se votaba por cabeza. En una forma de rebelión, el tercer estado le pidió a personas del segundo estado que si querían pasarse a su bando, se pasaran. Y de hecho ocurrió. Gente del segundo estado, tanto del clero como de la nobleza, se pasaron al tercer estado para votar a su favor.
y esto ocurrió, esto causó que Luis XVI detuviera la sesión y corriera al tercer estado. Entonces, lo que iba a ser una reunión de tres estados terminó siendo nada más la reunión del primer y segundo estado porque el tercero fue excluido de la reunión y esto causó que el tercer estado se volviera a reunir, pero ahora en otra parte del Palacio de Versalles, que fue justamente el salón del juego de pelota. Aquí estoy dándome cuenta que me faltó un dato importantísimo, y es que el tercer estado, una vez que se reúne en el salón de juego de pelota, lo que hace es formar digamos, al organismo revolucionario, que fue la Asamblea Nacional. Entonces, ese término muy importante no lo puse aquí, pero una vez que el tercer estado se reúne en el salón de juego de pelota que estaba en Versalles, forma la Asamblea Nacional, y ahí comienza a gestarse como tal ya la revolución. Para este entonces, las ideas revolucionarias ya comenzaban a sonar y hubo una persona muy importante para esto. Su nombre es Marat y él básicamente era dueño de un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo. Entonces, con ese periódico, Marat comenzó a difundir las ideas de la revolución entre la gente común, y tanto las ideas de los burgueses que estuvieron en la reunión del tercer estado y que formaron la Asamblea Nacional, como las ideas bueno, como la difusión de este Marat, que básicamente era para ensalzar al tercer estado, digamos, es decir, a la gente que era el ancho de la población, a los campesinos bueno, sí, básicamente a los campesinos, a los jornaleros. Las ideas de la revolución se pasaron a todos y pues la gente comenzó a manifestarse. Y digamos que un evento simbólico de la Revolución Francesa y que se toma como el inicio oficial y que de hecho es tomado como el Día Nacional de Francia, es la toma de la Bastilla, que ocurrió el 14 de julio del 89. Entonces, esta primera parte es justamente de la formación de los Estados Generales, que ya lo vimos, que fue lo que hizo Luis XVI, para intentar reformar con el apoyo de los Estados Generales, que era lo que tenía que hacerse. Los corrió, el tercer estado formó la Asamblea Nacional en el salón de juego de pelota, la voz de la revolución corrió por todos lados. Hay que tener en cuenta que la Asamblea Nacional, bueno, que la reunión de los Estados Generales se dio en mayo y la toma de la Bastilla se dio hasta julio, perdón, el 14 de julio del 89. Entonces pasó algo de tiempo para que las ideas revolucionarias llegaran a toda la gente y entonces se diera toda esta revuelta, ¿vale? Entonces justamente la toma de la Bastilla por parte de la población francesa se da el 14 de julio del 89 y con eso inicia oficialmente la revolución y es la toma simbólica para que la revolución pues inicie, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a la segunda parte, que es la parte en la cual la Asamblea Nacional pasa a llamarse Asamblea Constituyente. Es el mismo organismo, nada más pasa a llamarse diferente según cuál es la función que va a tener. Entonces, la Asamblea Constituyente, pues básicamente lo que hace es generar una constitución, que fue la Constitución del 91, en la cual Francia ya no se consideraba como una monarquía absoluta, que era lo que era con Luis XVI, sino una monarquía constitucional. Perdón, no una monarquía absoluta, sino constitucional. Entonces, perdón, sí. Entonces, eso se hizo y también se proclamaron los derechos del ciudadano y del hombre, que se considera como el documento más importante que la Revolución Francesa llevó a la humanidad. Pues para antes de este documento, realmente los derechos humanos no existían en Europa. Ya había un antecedente en Estados Unidos con las encomiendas, con las enmiendas, perdón, las encomiendas, con las 10 enmiendas, pero eso fue en América. Aquí faltaba en Europa, algo así, entonces por fin hubo derechos, pero claro, como dice el nombre, del hombre. Entonces eran únicamente derechos para el hombre, pero bueno, fue por lo menos un avance. Entonces, este es el documento más importante de la Revolución Francesa, claro, aparte del primer antecedente de algo constitucional, pues en Europa. Entonces, eso ocurrió durante la segunda etapa. Bueno, también durante la segunda etapa para esto es importante. Cuando la revolución comenzó a gestarse, obviamente Luis XVI pues perdió poder en Francia, porque la población francesa era mucha más que el poder que tenía Luis XVI con sus militares en Francia. Entonces, de hecho, la toma de la Bastilla no únicamente fue una toma simbólica por el hecho de que pues había que destruir algo, sino que fue una toma simbólica porque ese realmente era una prisión. Era una prisión en Francia y también era un lugar que era como una amenaza para la población francesa, porque las armas digamos, los cañones de Luis XVI apuntaban justamente hacia la población. Entonces,
más allá de que fuera únicamente algo simbólico por el hecho de destruir una edificación, fue porque representaba de alguna forma una edificación sí, pero que aparte era opresora por parte de este Luis XVI. Entonces, Luis XVI, cuando comienza la revolución, es retenido, digamos, de alguna forma en el Palacio de Versalles, donde él vivió con esta María Antonieta. Y que por cierto, ya lo pasamos, creo que no lo mencioné, pero dentro de la parte social, algo que igual existía era la parte pues, de la indiferencia de la corte, de los nobles. Y justamente María Antonieta es famosa por supuestamente haber dicho la frase que coman pasteles. Y esto porque la población francesa, cuando estaba ya cansada de que no había comida, porque aparte de todo esto que vimos en la parte económica, también hubo una sequía muy fuerte en Francia, unos 2 años antes de que ocurriera la revolución. Entonces hubo una sequía que mató los cultivos de trigo y la gente que en su mayoría se alimentaba de pan y el pan se hace de trigo, pues si no había trigo no había pan y la gente no comía. Entonces la gente se fue a manifestar a Versalles y pues esta María Antonieta toda despreocupada dijo, que coman pasteles. Entonces, bueno, esa parte es un detalle. Entonces, cuando comenzó la revolución, Luis XVI y María Antonieta estuvieron retenidos en Versalles y corría el rumor de que podían llegar a escaparse. ¿Esto por qué? Porque pues María Antonieta era de Austria. Entonces, lo que Luis XVI estaba pensando es que él podía recuperar el control de Francia si pedía la ayuda de países extranjeros, como Austria, por ejemplo. Entonces, se corrían rumores, y estos rumores los corría principalmente Marat, de que Luis XVI se podía llegar a escapar. Y para el siguiente periodo, que fue la Asamblea Legislativa, que de nuevo la misma Asamblea, nada más cambió de nombre, la Legislativa, en efecto, Luis XVI intentó escapar a Austria para pedir ayuda y hacer recuperar el poder de Francia, pero al final se fue junto con María Antonieta y al final fue descubierto. Casi llegando ya a la frontera con Francia, ellos iban vestidos como gente pobre francesa, los descubren y ahora sí los encarcelan. Cabe destacar, sí es cierto, que fueron, antes de que ellos escaparan, antes de que intentaran escapar, por las sospechas de que podían escaparse, fueron retenidos en Tullerías, en el Palacio de Tullerías. Posteriormente, una vez que sí deciden escaparse y que no pueden hacerlo, entonces ahora sí son encarcelados oficialmente. Muy bien, pasando esta fase, vamos a la cuarta etapa, que es, ahora la Asamblea Nacional se llama Convención Nacional. Y se llama Convención Nacional porque básicamente en esta convención existían dos partidos políticos, por decirlo de alguna forma, que estaban dentro de la revolución. El primer partido político que estaba dentro de la revolución eran los girondinos y el otro partido político eran los jacobinos. Los girondinos y los jacobinos tenían básicamente una diferenciación sobre los ideales políticos. Los girondinos eran un poquito de corte más moderado. Ellos querían mantener un sistema político que fuese todavía como una monarquía constitucional, como estaba en la Constitución del 91. En cambio, los radicales iban más hacia algo, pues vaya, más radical, y ellos querían ya una república. Aparte, cabe destacar que durante las asambleas, en la Convención Nacional, como un sector era más conservador o más moderado y uno era más liberal, más radical, más bien, más liberal, se decía que la parte de los girondinos se sentaba en la parte derecha de la convención y los jacobinos se sentaban en la parte izquierda. Y de ahí vienen justamente los términos de izquierda y derecha, donde derecha es ser más conservador e izquierda es ser más liberal. Entonces de ahí viene justamente este término de izquierda y derecha, ¿vale? Entonces, en la Convención Nacional, digamos que hubo como turnos de gobierno. Primero gobernaron los girondinos y durante su gobierno pues ejecutaron a Luis XVI y a María Antonieta de Austria. Los ejecutaron, ahora sí oficialmente, con la guillotina. Cabe destacar que para este momento ya muchos países europeos estaban intentando invadir Francia porque más allá de que hayan matado a María Antonieta de Austria y a Luis XVI, no querían que las ideas revolucionarias saliesen de Francia. Entonces era mucho mejor detener a Francia, o sea, invadirla, detenerla, instalar otra vez a otro monarca absoluto, que fue lo que terminó pasando después, y y pues básicamente ya habían como invasiones europeas, y obviamente había defensores a estas invasiones, entre ellos Napoleón, que vamos a verlo después. Entonces, primero gobiernan los girondinos.
los países que más estaban intentando invadir Francia para evitar que se expandiera las ideas de la revolución y para volver a instaurar a un rey absoluto, fueron Austria y Prusia, ¿vale? Entonces, posteriormente gobernaron los jacobinos cuyo principal representante es Robespierre, y Robespierre, básicamente, él ya instauró la república. Esto fue, aquí no lo puse, pero fue con la constitución de 1793, ¿vale? Entonces, aparte de que se instauró una constitución, también se consideraba que Francia volvía a reiniciar, entonces incluso se instauró un nuevo calendario, donde el año cero comenzaba justamente en este año. Y bueno, no recuerdo si fue en este año o en el 92, cuando ellos comenzaron como su cuenta de nuevo de los años, o sea, el año cero, y aparte pusieron nuevos meses, como los que vamos a ver ahorita. Vamos a ver dos ejemplos. Pero bueno, entonces, Robespierre, líder jacobino, comenzó con su gobierno radical, el gobierno que ya instauró la república, y él, como una medida de represión ante aquellas personas que se consideraban opositoras a la revolución, pues él instauró básicamente la guillotina. Bueno, no fue hecha por él, fue hecha por una persona llamada, bueno, apellidada Guillotín. Él usó la guillotina para matar a toda persona que estuviese en contra de la revolución o que fuese considerada como traidora a la revolución. Entonces, realmente miles de personas murieron durante la Revolución Francesa a partir del uso de la guillotina, y fue tanto este uso de la guillotina por parte de Robespierre y como tal de opresión ante la gente que no estaba del todo de acuerdo con sus métodos, que este periodo del gobierno de Robespierre se llamó el Gran Terror. Incluso cuando Francia ya estaba cansada de Robespierre, él lo que hacía era decir, ah, sí, pues más terror. Entonces, bueno, no fue el mejor gobernante posible, Robespierre, a pesar de sus ideas superliberales con relación a una república en el siglo XVIII. Pero bueno, incluso era tanto el descontento social y era tanta la represión de este Robespierre que hubo una guerra civil, que fue la Guerra Civil de la Vendée. En esta civil de la Vendée, básicamente lo que se hizo fue matar a muchísimos practicantes de la religión católica, porque pues a este Robespierre no le parecía esta religión y no le parecía que se ajustaran a sus medidas gubernamentales. Entonces, este de hecho se considera como la primera, una de las primeras masacres del periodo de la modernidad, más bien de las primeras masacres a población civil. Entonces, Robespierre sí fue, pues fue una fichita. Entonces, obviamente, la población francesa, luego de sufrir básicamente, bueno, de estar bajo su gobierno durante algunos años, pues no se pudo continuar con esto, y se llega al golpe del 9 de Thermidor, donde este Robespierre es asesinado, y entonces se instaura un nuevo tipo de gobierno, que es el gobierno del directorio. Las fechas aquí están para todos los periodos. Entonces comienza el gobierno del directorio, y este gobierno del directorio aún sigue con esta idea de la república. La diferencia es que aquí no únicamente gobierna, cabe destacar que durante el gobierno de Robespierre nada más él gobernaba. En el gobierno del directorio eran 5 personas o 5 directores los que gobernaron Francia, y no fue tan mal su gobierno, pero no pasó mucho tiempo para que comenzara a haber otra vez crisis económica en Francia, y pues al final no fue tan popular su gobierno. Ellos duraron del 95 al 99, ese fue su gobierno, y en el 99 ocurrió un segundo golpe de Estado. Ya fue uno, el del 9 de Thermidor, y ese Thermidor es uno de los meses que inventaron los franceses, una vez que ellos consideraron que la historia comenzaba en el 92 o en el 93, no me acuerdo. Entonces, el hecho, ese fue el 9 de Thermidor, cuando se dio el golpe de Estado a Robespierre. Ocurrió otro golpe de Estado en contra del directorio, ahora el 18 de Brumario, otro mes inventado por los franceses, y en este golpe de Estado, quien entra importante es Napoleón. Napoleón ya era considerado un héroe nacional, por la defensa que hizo, ante las invasiones europeas, y también por intentar invadir, me parece, si no me equivoco, Egipto. No se logró, pero también se intentó. Creo que ahí no estoy muy seguro de ese dato, pero de lo que sí estoy muy seguro es que él fue muy importante para defender a Francia de las invasiones, extranjeras. Pero bueno, por ejemplo, bueno, sí, así que dejarlo para no profundizar más en ello. Entonces, Napoleón fue tomado como un héroe,
Él llegó a Francia, él derrocó al directorio con el golpe de estado de Brumario, y entonces Napoleón, junto con otros dos cónsules, no recuerdo ahorita el nombre de los otros dos cónsules, creo que lo tengo, bueno, no recuerdo cuál es el nombre y no es tan importante realmente, porque eso se va a ver en el siguiente tema, que es el del Imperio Napoleónico. Lo importante aquí es saber que Napoleón instauró el consulado, donde era él y otras personas que gobernaban, o sea, tres cónsules, pero él era como el cónsul que tenía mayor poder. Posteriormente, Napoleón comenzó a modificar la constitución de manera que ya no fuera únicamente cónsul, sino cónsul vitalicio, y posteriormente, para 1804, ya no únicamente cónsul vitalicio, sino que él mismo se autocorona, porque él se coronó realmente emperador. O sea, él hizo toda una ceremonia enorme, invitó al papa y toda la cosa, pero él fue quien se coronó y él se autoproclamó emperador. Entonces, algunos consideran que la Revolución Francesa finalizó en el 99 cuando cayó el directorio. Otros consideran que finalizó en 1804, que fue cuando Napoleón se proclamó emperador. ¿Y por qué consideran que, y yo soy partidario de eso, que finalizó en esa época, en ese año, la revolución? Pues fácil, porque recordemos que la revolución inició con Francia en una monarquía absoluta, es decir, una monarquía en la cual era gobernado por una sola persona. Y todo esto para que al final regresáramos a un imperio que fue el que estableció Napoleón. Entonces, por eso igual tengo este ciclo, porque es como si regresáramos al mismo punto, por lo menos en lo político. Obviamente en lo ideológico no, porque las ideas de la Ilustración estuvieron ahí, ideas de la Ilustración que también impactaron en Napoleón. Vamos a verlo en el siguiente tema del imperio napoleónico, pero por lo menos en lo político, regresamos del poder de uno, que era la monarquía absoluta, todo este proceso de básicamente 10 años, un poco más, para otra vez regresar a un imperio. Entonces, básicamente, por eso yo soy también partidario de que la Revolución Francesa finalizó en 1804. Es decir, insisto, no es que la Revolución Francesa no tuviera impacto, obviamente sí. Los ideales revolucionarios no pararon ahí una vez que Napoleón fue emperador. Y obviamente estos ideales revolucionarios de la burguesía, de la ilustración, se esparcieron por toda Europa y también tuvieron pues impacto en Latinoamérica, que vamos a ver de qué forma Napoleón, siendo emperador, impactó muchísimo en la independencia de las colonias, perdón, de los países latinoamericanos. No justamente como pensamos, pero sí intervino. Y por supuesto, después de que intervino, pues fueron las ideas ilustradas de los burgueses franceses y también de las colonias, que se fue años antes, en las independencias de Latinoamérica. Entonces, realmente ese suele ser como una pregunta que se puede llegar a hacer, cuál es el impacto del, ya sea la Revolución Francesa o de la independencia de las colonias en Latinoamérica, pues el deseo de independencia o el esparcimiento de las ideas ilustradas. Entonces, con esto finalizaríamos el tema de la Revolución Francesa. Como comentaba, es solamente un tema de los dos que comprende la unidad de las revoluciones burguesas. Claro, también comprende el tema de la revolución industrial, pero bueno, de momento lo dejaremos aquí. Espero que haya sido entendible, intenté hacerlo lo más sintético posible y pues básicamente será todo. Me despido, mi nombre es Noé y Goya.